Buen día con todos, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Buenos días. Qué buenos días. Estamos la mayoría ya. Y según el calendario que estaba viendo, nosotros ya estamos cerca del ingreso ya de la primera nota. En teoría deberíamos tener un examen, dijimos, para este viernes, pero me parece que es muy cortito el tiempo. Entonces vamos a dejar el examen para el siguiente viernes, ¿sí? Ya. Creo que realmente está muy apretado en 2 semanas ya de estar para preparar un examen. ¿Estamos todos claros? ¿De acuerdo con eso? Sí. Teacher. Sí, porque inclusive recién vamos a empezar a ver ejercicios para poder desarrollarlos un poquito mejor. Listo, entonces, de igual manera, les voy a mandar el trabajo del primer bimestre, que sería de entregarlo hasta el siguiente martes que tenemos con ustedes, en donde lo que quiero que hagan como parte del primer trabajo es identificar por cada grupo al menos dos fuentes que se utilicen para distribución de agua potable en diferentes ciudades. Y quiero que para estas dos fuentes ustedes investiguen qué tipo de seguridad se maneja, cómo se controla que no se contamine esa agua y que identifiquen los análisis de calidad que se hayan hecho, qué resultados han tenido y si es que es posible, para mejorar la nota, qué tipo de tratamientos son los que se da para esa fuente ser potabilizada. ¿Sí está claro? Entonces, dos fuentes, qué medidas de seguridad se utilizan, los análisis de calidad, tipo de tratamiento para ser potabilizado. Y podríamos también incluirle una vez cómo se hace la reserva y a qué población sirve. Fuentes pueden estar en cualquier lado, ahí ciudad, aquí en el Ecuador también, pero si alguien me repite una fuente aquí en el Ecuador, es como que sí tendrán menor nota. La idea es que nosotros ampliemos nuestro criterio y veamos lugares donde realmente se maneje bien lo que es la calidad del agua en la fuente y el cuidado de la fuente de agua. ¿Sí está claro? Nuevamente un buen sitio para encontrar esto son publicaciones, son tesis y análisis municipales. Los municipios a veces entregan los informes acerca de todas estas situaciones de sus planes de desarrollo y ya cuando se van a construir los proyectos. ¿Estamos? ¿Qué me dicen? ¿Alguien alguna duda?
¿Nadie dudas? O sea, Inge, como fuente se refiere, yo que sé, a, podría ser, en mente ahorita la Laguna de la Mica aquí en Quito. Exacto. Ah, ya Inge, gracias. Ujú. O el río X, o inclusive podría ser la presa tal, inclusive de fuentes de agua subterránea, tal vez. La idea es que tengamos una variedad de proyectos que ustedes encuentren. Hasta el jueves 16. Jueves 9, 7 toca subir más. Ahí estaríamos claros. ¿Alguna otra duda? Entonces, vamos con la lista ahora sí. Estefanía Aguirre, Disculpe, ¿verdad? es del grupo, ¿verdad? Sí, en los grupos que ya están definidos. Ya listo, Inge, gracias. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Miriam Albuja. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Alan Andrade. Buenos días, Inge, presente. Buen día. Y David Baez. Fernanda Bracho. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Alexandra Calderón. Buenos días, Inge, presente. Buen día. Leonardo Cañarte. Presente, Inge, buen día. Buen día. Alexis Carranco. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Luis Ángel Carrillo. Romel Casanova. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Andrea de la Cruz. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Francisco Escobar. Presente, Inge, buen día. Buen día. Jonathan Flores. Presente, Inge, buenos días. José Grijalva. Buen día, perdón. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Inti Guayas. Presente, Inge, buen día. Buen día. Javier Imbaquingo. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Javier Imbaquingo. ¿Qué te dije? Perdón. Carlos Dávila. Amelia Montero. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Mabel Naveda. Presente, Inge, disculpa. No lo escuché ¿Verdad? bien. Medina. Medina. Ya. Mabel Naveda. Presente, buenos días. Buen día, Nabel. ¿Qué pasó contigo? Inge, yo recién ingresé la semana pasada, después me borraron del sistema, me volvieron a ingresar y por eso no aparecía en lista, pero sí estaba en la anterior clase igual. ¿Qué te dijeron de las faltas? ¿Cómo se manejaría contigo? Me cuenta desde cuando entré al sistema. ¿Pero hay que poner algo o solo dejar en blanco tus faltas? Eso averiguaste. Ya averiguo. Listo. Freddy Oñate. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Ryan Orbe. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Camilo Orellana. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Israel Ramos. Buenos días, Inge, presente. Buen día. Brian Rea. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Vanessa Samaniego.
Presente, Inge, buenos días. Ya. Sebastián Vega. Presente, Inge, buenos días. Ya. Y Fabián Viera. Presente, Inge. Buenos días. Ujú. Entonces no se olviden que vamos del examen para el siguiente viernes porque este de aquí podría ser demasiado apretado y el trabajo para el siguiente jueves. Inge, disculpe, ¿Mm? tal vez podría ahorita enviar un link yo de el grupo de WhatsApp del curso para que se unan las personas que me estaban. Claro, por el chat, mándalo. Ya, gracias. Listo. Entonces, y vamos a continuar con lo que estábamos viendo en la materia. Parece que con ustedes llegamos hasta la vida útil de los proyectos o hacemos un poquito más. Confirmo. Me confirman, llegamos un poco más. Ya vimos la proyección en población. Aún no, Inge. Hasta la anterior estamos. Sí, Aquí ahí. eso. Y empezamos a conversar acerca de cuáles son los periodos de vida de diseño, ¿no es cierto? De vida útil en función del tipo de obra. En esencia, un poco decíamos que para diseñar un sistema de agua potable, nosotros debemos analizar para qué periodo de diseño va a utilizarse cada de los elementos que estamos diseñando. Después también cuál va a ser la población servida. Después cuál va a ser la dotación para esa población. Y de esa manera nosotros ya podemos determinar cuál es el tamaño, la magnitud que debería tener el sistema para poder abastecer lo que nosotros estamos buscando. Entonces, en esencia, vimos el periodo que va a variar en función de ya tengamos diques o tengamos obras de captación, tengamos pozos, después para las obras de conducción, dependiendo del material, la planta de tratamiento deberá tener otro periodo de diseño, los tanques de almacenamiento igual, y las tuberías de la red lo mismo. Entonces, ese es el primer paso que nosotros vamos a manejar dentro de lo que es ya el diseño de un sistema de agua potable. Después debemos pasar nosotros a lo que es la proyección de la población. ¿Qué se nos dice? Esto es de acuerdo al Código Ecuatoriano de la Construcción. Todo proyecto de abastecimiento de agua potable requiere un análisis de la población actual y población futura. ¿Por qué creen que nos interesa la población actual y la población futura? ¿Qué me dices, Israel Biel? Porque nos permite hacer un análisis estadístico de la dotación de agua o sea, cuando diseñamos a futuro de cuántas personas podrían consumir el agua mediante un análisis de vida útil. Ya debemos saber y debemos diseñar que para la población futura, ¿no es cierto? Es importante. Y el análisis de la población actual, ¿por qué crees que es importante? Para el diseño inicial. Como diseño inicial. O sea, el mínimo necesario. No, más bien va por el lado de que nosotros tengamos claro
qué se ha considerado parte de la población actual y después cómo se ha proyectado la población futura. Porque el diseño nosotros lo hacemos uno solo, que es en función de la población futura. Lo que sí podemos hacer es ciertas comprobaciones acerca de, por ejemplo, presiones en función del caudal que se genera con la población actual al inicio. ¿Por qué crees que hacemos un análisis de caudales y de presiones cuando estamos trabajando con la población inicial? Para tener un referente y de ahí proyectarnos a qué pasa si la población creciera en ese sector, para hacer posiblemente después mejoras. Más o menos, sí. O sea, la idea es que, bueno, las mejoras no se proyectan a menos de que hagamos un diseño por etapas. Pero lo importante es que nosotros tenemos que identificar si es que la población va a crecer de manera muy rápida. Al inicio del proyecto no tengamos caudales muy bajitos para el diámetro de la tubería. Y eso sí puede ser un problema. Sí, si es que la población actual es pequeña y se espera que crezca dramáticamente, habría que asegurarnos, tal vez mediante válvulas o mediante algún tipo de elemento que nos permita mantener presión en el conducto. Lo mismo, si es que empieza a llegar presiones muy bajitas a las viviendas al inicio del proyecto, eso va a generar un disconfort en la gente y lo van a tomar como que el proyecto no está funcionando bien, aunque probablemente sí esté funcionando bien. Entonces es importante que nosotros comprobemos qué presiones vamos a tener cuando el caudal va a ser mínimo, que eso va a ser al inicio del funcionamiento del proyecto porque la población servida va a ser la menor de todo el periodo de diseño. ¿Sí está claro eso? Sí, Es importante hacer ese análisis. Luego, para el cálculo de la población futura, nosotros vamos a usar los tres métodos más conocidos, en donde tenemos la proyección aritmética, la proyección geométrica y la proyección logarítmica. Para luego, con estos tres métodos, hacer un comparativo y seleccionar cuál va a ser el resultado de nuestro análisis. En esencia, eso ya lo vamos a ver un poquito más a detalle. La población futura que nosotros escojamos va a considerar los aspectos económicos que tengamos, aspectos geopolíticos y aspectos sociales que influyan en todos los movimientos demográficos que se tienen. Podemos ver que en la actualidad está generándose cierta migración de unas ciudades a otras, inclusive fuera del país. Eso también afecta el crecimiento de las poblaciones. Lo mismo, un ejemplo clásico es cuando se generó la dolarización en el año 2000. Hubo una migración terrible, eso generó que muchas poblaciones inclusive decrezcan en su proyección de crecimiento, y eso significó que en muchos casos los sistemas construidos pues incrementaron su vida útil de manera bastante importante, y en otros inclusive llegaron a ser casi que inservibles porque había poblaciones donde la mitad de la gente se fue. Este tipo de situaciones se ha dado, que sí se seguirá dando, y nosotros no podemos predecirlas, entonces hay que tener en cuenta todo ese tipo de situaciones posibles dentro de las proyecciones que hagamos. En la actualidad, de igual manera, se está moviendo mucho la población en el país. Hace varios años, cuando Quito se volvió un centro financiero y un centro burocrático dentro del país, el crecimiento de la población de Quito se fue al cielo. Crecimos mucho más rápido de lo que estaba proyectado. Realmente hubiera sido imposible generar una proyección considerando que Quito iba a crecer tan rápido, y inclusive se dice que probablemente Quito ya tiene ahorita más población que Guayaquil. Entonces son situaciones bastante complejas para tener en cuenta, pero nosotros debemos tratar de anticipar estas situaciones.
Y también se deben considerar los datos existentes y confiables, y eso en esencia se enfoca en los censos. No sé si hablamos de los censos con ustedes. No, Inge. Bueno, en esencia, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con los censos a nivel internacional? ¿Ustedes tienen claro qué es lo que se hace a nivel internacional? No es para ¿Qué me estimar dicen? la población que hay en el país. No es para estimar, sino para, en teoría, darnos un dato real de la población en un punto que se define internacionalmente. Se ha tratado de manejarlo cada 10 años, en los años que sean múltiplos de 10. ¿Por qué creen que hacemos los censos? ¿Qué me Para dice? saber el crecimiento de la población. Para saber cuánto está creciendo o decreciendo la población. Tengan en cuenta que en varios países o ciudades de Europa, en algunos casos, ya existe un decrecimiento de población. Entonces es importante considerar cómo se está generando la variación de población en los distintos centros poblados, en esencia. Entonces, ¿qué sucede? En esencia, lo que se busca es generar una fuente primaria de datos, de información estadística, que nos permita poder proyectar de manera adecuada qué es lo que va a suceder con la población. Entonces, ¿qué se definió? Que deberían ser por lo menos cada 10 años, pero lo ideal es que se den en periodos consecutivos. ¿Por qué creen que buscamos que se den en periodos consecutivos y en periodos iguales de tiempo? ¿Qué me dice? ¿Qué me dices, Alan Andrade? Yo pienso que es porque así se va teniendo como un cierto parámetro o sea, se puede comparar los tiempos como son iguales y se puede sacar el, un factor que se vaya repitiendo en los años. Pues sí. En esencia, sí. Lo que buscamos nosotros es determinar de manera clara datos para poder respaldar todos los cálculos que se hagan. Ten en cuenta que nosotros necesitamos tener censos para poder proyectar cuánta población tienen las ciudades, cuánta población tienen las provincias, países. ¿Cuál es el PIB per cápita, por ejemplo? Si no tenemos censos, no tendríamos forma de identificar cuál es el PIB per cápita, cuáles son datos sociales, económicos. Nosotros como ingenieros civiles proyectar la población, identificar cambios en la población, los urbanistas identificar crecimientos de ciudades, y proyectar hacia dónde debería crecer la ciudad en función del crecimiento poblacional, identificar nuevas fuentes de generación de vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, en esencia, lo que se pide a nivel mundial es que cada 10 años se lo mantenga y que sean periodos de 10 años. ¿Por qué? Porque en los métodos estadísticos es importante que los periodos sean similares para poder generar proyecciones más acertadas, ¿no? Porque en esencia debemos tener claro que no son totalmente acertados las proyecciones de los censos, pero la idea es tener la información lo más cercana a la realidad posible. Ahora, hay países en donde ya se ha producido un desarrollo mucho mejor de la toma de datos de los censos. Por ejemplo, Australia hace censos cada 5 años. ¿Cuál creen que sería la ventaja de hacer censos cada 5 años? Datos más precisos.
datos más precisos con rangos más cortos para poder tener un manejo de la información más adecuada. Entonces, varios países hacen estos censos cada 5 años, especialmente los países desarrollados, porque dan mucho valor en, en la información que tienen para poder generar sus proyecciones. Inclusive, por ejemplo, en Australia existen informes que dicen que por cada dólar que se ha invertido en la toma o en la medición de un censo poblacional, tienen ellos $6 generados o mejorados para la economía. ¿Por qué? Porque se vuelven más eficientes, porque pueden distribuir mejor el dinero, porque pueden enfocar de mejor manera las obras. Entonces, esto permite que se pueda tener un buen manejo, obviamente, si es que la cabeza, la parte administrativa que viene a ser el Estado, realmente toma los datos y los utiliza de buena manera. Entonces, algunos países, como les indico, lo ven como una inversión, más no como un gasto. Aquí en Ecuador se ha vuelto un gasto y una molestia más que cualquier cosa. Entonces, eso genera que se limite mucho. ¿Y qué pasó en el país? En el año de 1950 se decidió hacer el primer censo, un censo nacional, el cual debería haber sido continuado por un censo en el año 1960. ¿Qué sucedió? Todos los problemas políticos de la época llevaron a que el censo se haga en el 72. Me parece que alguien quiso inventarse el agua tibia y dijeron, bueno, esperamos 12 años, esperemos 12 años para el siguiente y así seguimos sucesivamente. Se hizo el segundo censo en el 74. De repente se dieron cuenta que no, que internacionalmente se maneja los 10 años y hubiéramos sido el único país que hacía cada 12 años. A alguien se le ocurrió la brillante idea de bajarle, y en vez de bajarle a 1980, se lo hizo en el 82. En el 90 hubo la decisión y la premisa de que nosotros íbamos a tener censos cada 10 años en los años múltiplos de 10. ¿Qué sucedió? Se esperó. Veamos, ¿no? Tenemos cada 12, cada 12, cada 8. Y de repente en el 2000 que íbamos a dejar todo lindo, cayó la dolarización, no se lo tomó ni de pasadita el censo, entonces se lo hizo en el 2001. En el 2001 tuvimos censo, pasaron 11 años, y nuevamente en el 2010 nosotros dijimos, vamos a empezar a hacer otra vez cada múltiplo de 10 los censos, ¿no? 9 años de diferencia. Y de repente nos tocaba censo en el 2020 y cayó la pandemia. Y ahora se esperaba hacerlo en el 2021. Ya estamos septiembre, no creo que se lo haga, así que probablemente sea 2022. Nuevamente 12 años. ¿Qué piensan ustedes acerca de esto? ¿Qué me dices, Glenn Albuja? Depende, Inge, depende del país. ¿Pero qué cosa? Es que depende cómo inviertan en los censos, porque, por ejemplo, aquí no tienen tanto interés en eso, creo. Pero y en función de lo que te acabé de explicar ahorita de los años, Sí, tiene que ser como dijo usted, como Australia, que periodos más cercanos entre sí, es lo que yo opino. en una forma en que Australia ha generado, pero ¿qué pasa con todos los años en los que se ha hecho los censos y la información que manejamos aquí? En cuanto a manejo de los datos estadísticos, que no es uniforme.
¿Qué puede suceder cuando tenemos fechas tan variables? Se van a producir bastantes variaciones. Se salta mucho. ¿Variaciones de qué, pero? En la toma de datos, por ejemplo, no va a ser lo mismo si tomamos cada 8 años que cada 12 años, como usted explicó. No va a ser lo mismo. ¿Y qué sucede? Nosotros tenemos cada 12, cada 8, cada 9, cada 11. ¿Qué sucede con eso? ¿Qué crees tú? Que a la larga no va a haber un modelo exacto, o por lo menos cerca de lo exacto, y no se puede hacer una proyección a futuro. Que Y nosotros sí, en realidad, vamos a tener problemas con las proyecciones que hacemos porque al ser, son datos estadísticos, pero no son datos estadísticos 100% confiables porque tienen variabilidad en cuanto a las periodicidades con las que se ha hecho. Entonces eso es lo que genera que nosotros tengamos datos no 100% confiables. Entonces tengan en cuenta cuando ustedes hagan proyecciones, que son datos con tiempos muy variables y eso llevaría a que no sean tan confiables como los que deberíamos tener nosotros. Tengamos en cuenta, si se hace el censo en el 22, nosotros deberíamos hacer otro en el 30, y para tener información con buena credibilidad, con buen respaldo, deberíamos hacer otro en el 40 y otro en el 50 para por lo menos tener 3 censos consecutivos cada 10 años. O sea, si nosotros queremos llegar a tener información ya como la que se maneja a nivel internacional, deberíamos esperar casi 30 años. Entonces es bastante limitada esta situación. Como les digo, aquí se lo ve más como un gasto, como una obligación. En otros países se lo ve como una inversión, porque cuando la información es bien utilizada nos sirve para aprovechar mejor los recursos y de esta forma tener un mejor desarrollo como país. En esencia, entonces, no sé aquí si alguna vez realmente alguien ha propuesto generar censos cada 5 años, pero si nos cuesta tanto con censos cada 10 años, no sé qué tan fácil se nos dé hacer censos cada 5 años. Son situaciones bastante críticas que se generan en nuestro país y que obviamente nosotros debemos considerar. ¿Qué factores afectan el crecimiento de una localidad, una población? La zonificación, obviamente. La zonificación envuelve cómo está distribuida las zonas en la ciudad, donde son zonas comerciales, zonas de vivienda, zonas industriales. Entonces, obviamente, esto genera un tipo de crecimiento muy variable. Normalmente, por ejemplo, en una zona comercial se suele hacer vivienda mucho más pequeña, entonces crece la densidad poblacional. En una zona más perimetral se suele tener vivienda mucho más amplia, en donde hay más espacio y obviamente la densidad poblacional baja. Los servicios básicos son importantísimos porque realmente esto motiva el crecimiento de una forma impresionante. La gente va a vivir a lugares donde tenga todos los servicios. Los planos urbanísticos también suelen generar un incremento bastante importante acerca del crecimiento poblacional, porque cuando la urbanización dentro de una ciudad, como un urbanista está planificando la ciudad, realmente influye dramáticamente en el crecimiento. Por ejemplo, en muchas ciudades se genera la ciudad principal con sus ciudades satélites. Esto sucede principalmente en Europa, en donde estas ciudades satélites tienen buena conectividad con la ciudad principal y de esta manera nosotros generamos polos de desarrollo que están un poco alejados de la ciudad y permiten que ésta crezca a, a tasas no exageradas y de esta forma nosotros podemos manejar mejor el desarrollo. Entonces es importantísimo cómo se genera la urbanización. ¿Qué sucede en Quito? Por ejemplo, en Quito tenemos un colapso. Crecimos desproporcionadamente y en una forma fea, sin ningún criterio de calificación en las zonas de Carapungo.
El Carapungo ya es prácticamente una ciudad satélite de Quito, pero pegada a Quito. Calderón sucede algo similar. Ya Carcelén es parte de la ciudad. Y tenemos en el sur ya colapsado todo, ya llegamos al fin del límite de Quito. Ya la quebrada que separa Quito del Cantón Mejía ya está poblada. Por el lado de los valles, nosotros ya tenemos Cumbayá colapsado, el Tumbaco está creciendo de manera muy rápida, yo diría con un crecimiento bastante mejor que en el resto de zonas de la ciudad. Huembo ya se ha vuelto una zona donde hay urbanizaciones, donde hay bastante crecimiento. En el otro valle tenemos Sangolquí, que es prácticamente una ciudad aparte. San Rafael, que sí ha crecido de una forma adecuada. Langasí, que está creciendo ya con urbanizaciones. Conocoto también creció desproporcionadamente. Entonces, en esencia, nosotros tenemos crecimientos variables por todas partes, en donde no vemos realmente un criterio de planificación. No es que se han generado vías para desarrollar polos, más bien dicho, se han generado vías para poder llegar a ciertos polos que estaban un poco bloqueados, ¿no? Entonces, realmente, el crecimiento en cuanto al desarrollo debido a la buena planificación no existe casi en Quito. Las condiciones topográficas obviamente generan limitaciones. Aquí en Quito lo tenemos clarísimo, tenemos cadena montañosa al un lado y al otro. Esto genera que el crecimiento no haya tenido espacios bien organizados. Por otro lado, directamente se nos generan los valles, que han sido una forma de desfogue de la gran ciudad, pero que han sido o se han ido colapsando últimamente. Las facilidades de expansión urbana, desde el punto de vista político, desde el punto de vista físico, son importantes. Y, por ejemplo, ahorita en Quito, en teoría, no deberían generarse más barrios porque está prohibido que crezca el número de barrios en Quito. Pero vemos que obviamente eso es de los papeles para afuera. Facilidad de transporte es importantísimo. Si nosotros generamos buen transporte, la gente se va a ir a vivir donde nosotros le vayamos dirigiendo. Eso es algo que pasa internacionalmente, pero si la gente no tiene medios de transporte, la población va a disminuir. Los hábitos y condiciones socioeconómicas también son importantes. En cuanto a hábitos, cómo la gente desarrolla sus actividades, cómo piensa o cómo planifica su vida influye, porque obviamente hay gente que no se quiere mover de una zona. Eso es algo bastante típico en Quito, por ejemplo. La gente del sur se queda en el sur o a veces migra al Valle Sur, que es el Valle de los Chillos. La gente del norte se queda normalmente en el norte y a veces migra a lo que es la mitad del mundo, a veces migra al Valle de Tumbaco, pero no suele haber movimientos demasiado dispersos, además de eso. Es algo que hay que tener en cuenta porque mucha gente se acostumbra a la zona donde vive y se queda o busca quedarse ahí de largo. Entonces es algo que se genera bastante comúnmente. Eso es parte cultural también nuestra. La condición social nos va por ese lado. Hay otros países donde a la gente realmente no le interesa quedarse en una zona, no le interesa quedarse ni siquiera en una ciudad y se empiezan a mover de una manera casi que nómada. Esto normalmente sucede en los países más desarrollados, donde hay mucha mejor confiabilidad en los servicios y en la calidad de vida que se genera en las distintas zonas. ¿Hay alguien algún comentario o duda? Entonces aquí tenemos la proyección que hace el Distrito Metropolitano de Quito en lo que es el Plan Maestro de Agua Potable de Quito, donde también se hizo el análisis en conjunto con el INDEC. Entonces, ¿cuál es la proyección esperada para Quito? Está dividido en el distrito urbano, en las parroquias rurales, las parroquias urbanas y la población total. Tenemos como distrito urbano 1.700.000 habitantes en el 2010, parroquias rurales 380.000 y parroquias urbanas 270.000. Total, 2.380.000. La proyección a 2020
Nos dice 2 millones en ciudad, 555 parroquias rurales, 380 parroquias urbanas. Total, 2.900.000. Ahorita deberíamos estar alrededor de 2.900.000. Se dice que probablemente nosotros estamos ya sobre los 3 millones. Tenemos datos confiables para verificarlo, pero yo creo que sí estamos sobre los 3 millones. Miren, ¿no? Estamos hablando de un crecimiento bastante importante. Sería más o menos el 20% en 10 años. Es una locura. Tengan en cuenta, es una salvajada. Para el 2030 se esperaría llegar a 3.500.000 habitantes. Y para el 2040, 4.220.000 habitantes. ¿Qué pueden hacer en Quito con 4 millones de habitantes? 4 millones de habitantes es un montón. Esto es bastante crítico, ¿no? Analizar qué va a pasar con nuestra ciudad en 20 años. Es bastante importante que nosotros tengamos claro esto. Hay siempre datos un poco variados, ¿no? El INEC en otra proyección nos da valores un poquito diferentes, en donde nos dice que en el 2010 teníamos 2.320.000. Obviamente es de esperarse que haya este tipo de variaciones. Y la proyección es mucho menor, miren, ¿no? La proyección del 2020 es 2.780.000. Entonces ya una diferencia de 250.000, a ver, no, de 180.000, ya es una diferencia importante en población. Entonces habría que ver por qué se generan estas variaciones. Estas son las proyecciones de Quito. Miren cómo va la tasa de crecimiento, ¿no? Se ve la pendiente de la curva es mucho más pronunciada. Entonces hay que tener realmente en cuenta las razones que han generado que Quito crezca tanto. Y como estábamos diciendo, una de las principales es que desde el 2007 que entró Rafael Correa al poder, la burocracia creció de una manera dramática, llegando prácticamente a duplicarse, más, perdón, casi a triplicarse. Me parece que cuando ingresó Rafael Correa, la cantidad de empleados públicos estaba alrededor de 270.000, algo por el estilo. Cuando él salió llegaron a 650.000, entonces es una locura cómo creció eso. Obviamente eso genera que haya más dinero y esto genera que la gente vaya a vivir a las ciudades que están en alto crecimiento. Entonces, mucha gente de provincia vino a Quito y eso generó un incremento dramático en lo que es la tasa de crecimiento. Entonces, hablamos de 3 métodos para la predicción de población. El primero que vamos a ver es el método aritmético, que es uno de los más utilizados para el cálculo de la población futura. Es el más simple, podríamos decir. Nos dice que el incremento de población va a ser constante y va a ser independiente del tamaño de la misma. Es solo válido para cortos espacios de tiempo y no es común que una población presente este tipo de crecimiento. ¿Por qué? Porque es un crecimiento muy básico. Es una forma de calcular el crecimiento solo en función de datos medibles, de tal manera que no tenemos parámetros adicionales que puedan generar cierta variación. Entonces, ¿cómo se determina? La población futura o final va a ser igual a la población del último censo. Esto es importante, la población del último censo. Entonces, si el último censo fue hace 15 años, realmente tal vez no tenga un buen resultado en la proyección. Por eso les digo, en otros países buscan hacerlos cada 5 años, porque ahí realmente se reduce bastante el rango de fallo. Más un coeficiente K que viene a ser el pendiente de la recta, o la pendiente de la recta, en donde K va a depender de la población del último censo, menos la población del censo inicial. El inicial sería el que nosotros utilizamos como base para la determinación de la proyección, sobre el año en que nosotros generamos el último censo,
menos el año en que generamos el censo inicial. De esta manera nosotros tenemos este coeficiente K, en donde lo ideal es utilizar el último censo y su predecesor, o sea, hacer dos censos consecutivos. En algunos casos podría utilizar, saltándose un censo, por ejemplo, el del 2000 y el 2020, en vez del 2010 y el 2020, solo para comprobar este factor K, o esta pendiente, que en esencia viene a ser un promedio de los datos de los censos. Entonces, ¿cómo es la ecuación? Población futura es igual a población del último censo más un coeficiente K sub A, que ya vimos dónde se obtiene, multiplicado por el año donde nosotros vamos a hacer la proyección, o sea, cuando nosotros queremos identificar cuál va a ser la población, menos el año del último censo. Es una forma de determinar bastante fácilmente la proyección de población. Y es una forma fácil de identificar cómo podría crecer la población. ¿Alguien alguna duda de este método? ¿Nadie? ¿Todos estamos claros? Vamos a hacer un ejercicio en donde queremos identificar el número de habitantes para el año 2030, empleando el método aritmético, cuando nosotros tenemos estos datos censales. Desde el año 81 con 8.458 habitantes, el año 90 con 12.266 habitantes, el año 2000 con 15.115 y el año 2010 con 16.137. Nosotros queremos ver en el año 2030 qué sucede. Entonces, como este es el método más simple, hagámoslo rápido. ¿Qué me dices, Francisco Escobar? ¿Qué deberíamos hacer? Primero tendríamos que hallar K. Tendríamos que determinar K. K. Perfecto. AA sería igual a cuánto. ¿Qué era K? Es la población del último censo. Ya, ¿cuál sería? 16.137 Acá. Perfecto. multiplicado por la población del censo inicial, que vendría a ser 15.115. 15.115. La del Sí, 2000, ¿por qué la del 2000? porque no toca hacer años consecutivos. Análisis consecutivos es lo más recomendable porque no deberíamos tener una diferencia demasiado grande entre los dos periodos. Pero aquí no es multiplicado, sino es restado. Arrestado. Sobre el año del último censo, sería esto. 2010. Ajá. Y por el año del censo inicial, que sería Menos 2000. del año. Menos, perdón, sí, Acá. menos. Perfecto. Entonces, este es nuestro coeficiente K sub A. ¿Cuánto nos da? 102.2. 2.2, que estarían habitantes por año. ¿No es cierto? Ahora comprobemos, simplemente como comprobación, nosotros siempre vamos a utilizar los datos más recientes. Comprobemos qué pasa entre el 90 y 2000. Perdón, estos últimos es el 2000 y el 2010. El 90 y el 2000,
Pues tendríamos que K va a ser igual 15.115 menos 12.266 sobre 2.000 menos 1.900. Voy a poner ahí presente. $284.9. 284. .9. ¿Qué piensan acerca de esto? ¿Qué me dice? Una vez pongamos qué Menorado, pasa. ¿Perdón? que ha menorado los habitantes. Que Es realmente se ve, bastante. ajá, se ve que ya no creció, ¿no? Aquí hubo un pico de crecimiento bastante importante. Miren la diferencia entre estos dos, que son solo 9 años. Tenemos casi 4.000 habitantes más. Acá ya bajamos a casi 3.000 y acá bajamos a 1.000. Entonces está decreciendo la población. Hay que tener mucho cuidado, porque si nosotros usamos estos dos coeficientes Ka, la diferencia del resultado final va a ser muy, muy grande. ¿Y ahora qué sucede si tomo cada 20 años de entre 1990 y 2010? K va a ser igual a 16.137 menos 12.226 sobre 2010 menos 1990. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto me da? 193.55. 193.55. Entonces, miren cómo van variando, ¿no? Los datos. Con la última tenemos 100, con la segunda casi 300 y con la tercera casi 200. ¿Qué me dice? Realmente complejo decidir con cuál me quedo, ¿no? Entonces, en esencia, vamos a quedarnos con los que nos dice el método. El último censo, que es el 2010, y su periodo consecutivo, que es el de 2000. Quiero que ustedes entiendan que realmente a veces las tendencias van a ir variando. Y ahí es donde ustedes tienen que generar un análisis coherente, de tal manera que no se produzcan realmente variaciones que podrían ser perjudiciales para el desarrollo del proyecto, ¿no? Porque en realidad si el proyecto está creciendo a 102, estamos bien. ¿Qué pasa si el proyecto empieza a crecer, o la ciudad empieza a crecer otra vez a 280? Realmente está creciendo al triple de tasa que lo que esperábamos. Y la jalada que podemos pegarnos es increíble. Tienen que tener mucho cuidado con esto. ¿Y está claro? Sí, Entonces, nos quedamos con el primero. ¿Cómo era entonces nuestra ecuación para población futura? Ayúdame, Brian Orbe. ¿Estás, Brian? Sí, ¿Cómo hacemos para proyectar la población? ¿Qué hacemos para proyectar la población? Inge, hay que hacer la población del último censo, ¿Cómo? que sería la de 16.137, Ya, la población última censo. más
el K que sacamos, que dijimos que nos íbamos a quedar con el de 102.2 Ya. por el año de la proyección, que sería el de 2010, Así. Ya. y menos el año del último censo. ¿Cuál sería el año último censo? Sería 2010 también. Ahí estamos cometiendo un error, porque en Ajá, esencia de este de proyección acá, no sería 2030. exacto, Sí, es el de 2030, perdón. 2030. ¿Cuánto nos da la población futura? $18,181. 8.181 habitantes. Solo como comprobación, pongamos cuál es la población futura utilizando la tasa más alta, que me parece que era 280 y cuánto. 284.9. 4.9 por la diferencia de años, ¿cuánto me da ese resultado? $21,835. Entonces miren realmente cuál es la diferencia, ¿no? Entre 18.100 y 21.000 tenemos prácticamente un 15% de diferencia, que es una locura. Por eso es importante que ustedes analicen bien esto. Ahora, entonces, ¿cuál sería tu análisis, Brian? Ya que no me respondiste lo anterior. Brian, ten en cuenta que si alguien no responde, yo les doy 2 o 3 oportunidades. Si no respondes, como que no estuviera en clases, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu análisis, Amelia Montero? No sabría decirlo. ¿No? Ah, mm, mm. Que, o sea, no se me ocurre. Tienes datos al frente tuyo, ya estás a la puerta de graduarte de ingeniería civil. ¿Qué dices de esos datos? Que son valores muy distanciados, o sea, referente a los cálculos que hicimos del K. ¿Mm? La diferencia entre ambos es muy grande. ¿Ya? ¿Qué harías Y tú como ingeniera civil? ah, o sea, sería como que utilizar los últimos datos que serían un poco tanto coherentes, o sea, o sea, el primer dato de 18, ¿Ya? 181, siendo este un valor más crítico y un tanto más real. Podríamos hablar que es más real, pero el otro viene a ser más crítico, ¿no? Porque, a ver, si mi población futura sube 15%, eso significa que el periodo de diseño va a variar dramáticamente, ¿no? Ajá. Entonces acá hablamos de la situación crítica y acá hablamos de la situación más real. Claro, si la real y la crítica son las mismas, pues perfecto, pero ahorita las dos son diferentes. Ahí es donde entra nuestro análisis. ¿Qué deberíamos hacer? Pues comprobar con los otros métodos para ver qué resultado nos da y tratar de definir cuál sería el mejor valor para utilizar. Probablemente nos vamos a ir por el de acá porque es la real, pero si es que hay indicios de que la población podría volver a crecer porque hay una tendencia al crecimiento,
habría que considerar tomar una población con mayor crecimiento, ¿no? Entonces ahí es donde tiene que ir nuestro análisis ya como ingenieros. ¿Y está claro esto? Sí. Unos 10 minutos que ya me pasé de las 8, unos 8 minutos, 7 minutos.
Bueno, continuamos, ¿me siguen? Sí, Entonces, vamos a continuar con el siguiente método, que es el método geométrico. En el método geométrico nosotros consideramos que a iguales periodos de tiempo vamos a tener el mismo porcentaje de incremento de población. Pues es un incremento porcentual. En este caso nosotros vamos a utilizar la ecuación o la fórmula del interés compuesto, en donde nosotros tenemos que la población final va a ser igual a la población del último censo por 1 más R, en donde R es la tasa que tenemos nosotros como tasa de interés compuesto, que para nuestro caso de proyección poblacional va a ser igual a la población del último censo sobre la población del censo inicial elevado a 1 sobre el año en el que se hizo el último censo menos el año del censo inicial. Todo esto menos 1. Entonces tenemos la ecuación población del último censo por 1 más la tasa, que sería R, elevado al año que queremos nosotros generar la proyección menos el año del último censo que nosotros estamos utilizando como base. En esencia es una ecuación, una fórmula de interés compuesto, y nos dice que para utilizarla requerimos por lo menos 3 censos en espacios de tiempo relativamente cortos, ¿sí? Y deberían ser similares para tener un valor promedio. Utilizamos nosotros este tipo de proyección cuando tenemos ciudades o poblaciones que tienen importantes actividades económicas, o sea, hay un movimiento económico alto, un movimiento comercial, porque son tasas que nos dan un crecimiento, podemos decir, un poquito más alto que el resto. Se tiene que ver un buen desarrollo, pues por eso tenemos crecimientos importantes, y en donde hay áreas de expansión amplias. Entonces, en esencia, es un método que nos permite tener una buena idea en zonas que están en crecimiento, que están con buen desarrollo y que tienen a dónde expandirse. Es importante tener en cuenta que estas características deberíamos tratar de manejarlas nosotros. Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos anteriormente. Tenemos los mismos datos poblacionales, los mismos años, y queremos determinar la población para el año 2030. Ayúdame con esto, Andrea de la Cruz. ¿Qué debo hacer? Necesitamos la población última del censo, que sería 16.137. Ya. Pero antes de tenemos que encontrar, perdón, el R, que era el... ¿Ya que era igual R? igual a la población última del censo, que serían 16.137, sobre ahí la población inicial, que sería 8.458. La de 8.458. La consecutiva. ¿Sí está ¿Qué bien crees esa? tú? Hay que creer tú, a ver, cuenta. Dijimos que era consecutiva. La 15. Sí, es preferible que sea consecutiva, ¿no? Porque en esencia buscamos que no tengan demasiada diferencia los periodos de tiempo. Ahorita estaríamos hablando de 30 años. 30 años podría ser mucho. ¿Cuál sería entonces aquí? 15.115. Ya, perfecto. Ya, eso está elevado a la 1 sobre
El año igual que sería 2010 menos 1981. Ay, perdón, 2000 y menos 1. Todo eso menos 1. Y todo esto menos. ¿Cuánto nos da nuestra tasa? Da 0,00656. 656. Saquemos ahora la tasa con el periodo entre 1990 y el 2010 para ver cómo varía. En ese caso tendríamos los 16.137 sobre 12.266. Todo esto elevado a la 1 sobre 2010 menos 90 menos 1, ¿cuánto me da? 0,0138. 138. Hay una variación importante en lo que es el coeficiente, la tasa ahí. Listo, entonces tú mismo, Andrea, ¿cuál era entonces la población final? Sería igual 16.137. Ya. Esto La población multiplicado último a censo. 1 más R entre paréntesis, que sería 0.00656. Elevado al año proyectado que era 2030 menos 2010. ¿Cuánto nos da esto? Eh, 18.391.46. 92 podríamos poner, ¿no? Recuerda que estamos hablando de habitantes. Podríamos poner números parciales. Ahora, ¿cuánto nos daba cambiando la tasa? 0.0138. Cambiaría solo eso, ¿no? Porque se mantiene el 2010 como periodo inicial, la misma población inicial. $21.226. 1.226 habitantes. Una diferencia importante entre las poblaciones, similar a la que veíamos en el caso anterior. Esto notarán todas estas poblaciones. Ahora vamos a ver el último método, que es el método logarítmico, en donde nosotros hablamos que tenemos un crecimiento tipo exponencial, en donde nosotros tenemos la ecuación población final es igual a la constante e elevado al logaritmo natural de la población del censo inicial más este coeficiente KG promedio, donde KG va a ser igual al logaritmo natural. Nosotros tenemos en este caso de la
población que nosotros vamos a utilizar como censo posterior, menos el logaritmo natural de la población del censo anterior. O sea, nosotros vamos a utilizar dos censos consecutivos sobre la relación de el año en el que se hizo el censo posterior menos el año en el que se hizo el censo anterior. Entonces, en esencia, nosotros solemos obtener, podemos obtener varios coeficientes KG y sacar un promedio de los mismos. Tenemos el coeficiente KG y lo multiplicamos por el tiempo de la proyección menos el tiempo del censo inicial. Aquí está otra forma de ver esta ecuación. La población final es igual a la población del censo inicial por el coeficiente E, o la constante E, elevado al KG medio, multiplicado por el año de proyección menos el año del censo inicial que nosotros estamos utilizando. Es una ecuación un poquito diferente, pero en realidad tiene una esencia bastante similar a las otras. Nos dice que este coeficiente KG se llama KG medio porque por lo menos deberíamos considerar dos valores y sacar un promedio normal, un promedio simple. Entonces, los censos deberían tener intervalos simples. Esto es lo que ha llevado a que muchos países hagan censos cada 5 años. Y en esencia lo que buscamos es comprobar el ritmo o la tendencia de crecimiento que existe. Entonces esta ecuación es un poquito diferente, pero nos habla de un censo posterior y un censo anterior. Deberíamos determinar por lo menos 2 o 3 KGs para sacar el KG medio. Entonces, el mismo cálculo. Ayúdame, Leonardo Cañarte, ¿qué deberíamos hacer? A ver, primero tendríamos que sacar el KG con los datos de 2010 y 2000. Entre 2010 y 2000. Entonces sería el límite natural. KG1 sería ¿cuánto? El límite natural de... Un límite logaritmo. ¿Verdad? Ah, sí. Logaritmo natural de 16.137 menos el logaritmo natural de 15.105. 115, perdón. Eso sobre el tiempo sería 2010 menos 2000. ¿Verdad? Da 0,00654. Nos pide por lo menos otro KG que deberíamos de hacer. De los años anteriores. ¿Cuál escogerías tú? De 1990 y 2000. Tendremos KG2. El logaritmo natural de 15.115 menos el logaritmo natural de 12.266 sobre 2000 menos 1990. Eso da 0.028.
28. Yo les diría, este último periodo no lo deberíamos mejor tomar en cuenta porque la diferencia de población es demasiado alta, es casi 4 veces más que en la última. Entonces, con estos dos podríamos sacar nuestro KG medio. Sería 0.00654 más 0.0308 sobre 2, que me da cuenta. 0,0137. Entonces, Leonardo, ¿cómo sacamos la población final? En el 2030. La población final tendríamos que poner el valor del último año, 16.137. Eso que multiplique a la E. Y en la E tenemos que elevarle al KG medio, que multiplique al tiempo que vamos a hacer la proyección, que sería 2030 menos 2010. Eso. Sería 21.223.62. 24. Con población le damos siempre números redondos. Perfecto. Entonces, tenemos 3 datos. Tres métodos, más bien dicho, donde este es el logarítmico. ¿Cuánto nos daba en el aritmético? $18.181. 18.000. 181. 181 habitantes. En el geométrico. 16.588. 6.588. Seguro 16. No, 18.392. 392. ¿Cierto? Con los datos normales. De ahí, si analizamos lo que sacamos con los otros coeficientes, se subían más o menos a 21.000 los tres, que serían en 21.000. Entonces, en esencia, ¿qué piensan de eso? Diciendo primero que nosotros, en esencia, lo que decimos ya para análisis es, cuando hacemos una proyección de población, utilizamos los 3 métodos en conjunto. Ninguna población se va a ajustar bien a alguno de estos 3 métodos. La idea es simplemente sacar una proyección. Vamos a generar una comparación y vamos a descartar uno de los 3 que tenga un dato que nos parezca que se distorsiona o que no corresponda al ritmo de crecimiento que nosotros vemos. Y después, nuestra población final va a ser el promedio de los otros 2 resultados. Entonces, ¿qué me dicen ustedes acerca de esto? ¿Qué harían? Siendo así, se descartaría el que está más alejado de los dos y luego sería un promedio de los dos que están más cercanos. Exacto. Pero ¿ya cuál sería tu criterio como ingeniero? Porque en esencia, claro, ahorita se nos aleja un poco el logarítmico, porque también estamos considerando el KG medio, ¿no? Y el KG medio consideró lo que es el periodo entre 90 y 2000, que obviamente tenemos un crecimiento de casi 3.000 habitantes, que es el triple de lo que tendríamos entre 2000 y 2010. Y eso genera
ya una influencia sobre el resultado final. Entonces, ¿cuál sería tu decisión? Alguien me estaba comentando justo. ¿Qué me dices entonces, Freddy Oñate? Sí, Inge, ¿Cuál sería tu análisis? ¿Qué crees? ¿Por qué? pues comparto la misma opinión que se debería hacer un promedio entre los dos más alejados. O sea, ¿cuál descartarías y cuál harías promedio? Descartaría el de, ¿Cuál? el de 1981. ¿Cuál? El del año 1981. Estás en otro baile, entonces sí estamos viendo la población del 2030. Inge, una pregunta, pero la proyección esa del ejemplo logarítmico no sería el más acercado como que a la realidad del crecimiento poblacional, ¿Por qué? porque no está tomando más años y podría, según, o sea, según lo que yo pienso, ser un poco más acercado al crecimiento futuro que tendría esa población. Podría ser desde un punto de vista, sí, porque vemos, hay dos puntos. La población realmente tuvo un crecimiento importante. Hay que analizar qué pasó aquí para que ese crecimiento se vaya a un tercio de lo que estaba pasando antes. Entonces, digamos que esto fue tal vez variaciones en la forma de medir los censos, o por decir, la población se movió a ciudades satélites o algo por el estilo, podría influenciar. Entonces, ahí es el análisis social, económico y demográfico que hagan ustedes. Porque como bien dices, sí, hay un crecimiento importante que se mermó, pero la idea es investigar por qué se mermó y en función del por qué se mermó, ustedes me dicen, yo creo que la tendencia más real es que va a seguir creciendo importantemente y por eso nos vamos a, a los 21.000. Pero me puedes decir también, no, yo creo que realmente esa ciudad ya no va a crecer tan rápido, ya se notó un descenso en el crecimiento muy, muy dramático y probablemente continúe por esa tasa, entonces yo me quedo con esta población que es mucho más baja. ¿Sí está claro ese análisis? Sí, Es importante que nosotros veamos el contexto y no solo los números que tenemos ahí. Como no tenemos más información, pues tendríamos que irnos un poco por los números crudos. Los números crudos nos dirían, chao, esta de acá, tengo estas dos de acá, saco mi población futura como el promedio de las dos, 18.180 más 18.392 sobre 2. ¿Cuál es la población futura? 18.286. 286 habitantes. Esta sería la población que nosotros tomamos para el análisis del proyecto. Pero ojo, si ustedes encuentran razones para decir estos coeficientes tienen importancia porque sí va a volver ese crecimiento, pues podemos decir que utilizamos esos coeficientes acá y el resultado estaría alrededor de 21.000, ¿no? Pues si nosotros analizamos 21.000 sobre 18.000, ¿cuánto más o menos nos da? La diferencia, o 21.000 menos 18.000 sobre 18.000, ¿cuánto nos da? Más o menos debería ser un 15%, 14%.
El 16%. 16%. ¿Qué significa eso? Que yo tendría una población 16% más pequeña de la que podría tener si se sigue dando el crecimiento con la tendencia que veíamos, especialmente en estos 2 años de acá. Entonces, realmente es importante, ¿no? El 16%, si mi periodo de vida útil es de 30 años, capaz que a los 25 ya colapsa, si es que esta era la realidad. ¿Cierto? Entonces, esa es la idea, que nosotros seamos capaces de analizar bien los datos para buscar buenos resultados. ¿Sí estaríamos claros hasta ahí? ¿Qué me dice alguien? ¿Alguna pregunta, alguna duda, comentario? No hay dudas, vamos a quedar ahí. No se olviden el examen el siguiente viernes, el trabajo el siguiente jueves, por favor. Tienen tiempo suficiente, realmente espero algo bien hecho porque el trabajo sí es en grupos y no está nada complejo. Inge, entonces el examen quedaría para el viernes 10 de septiembre. Sí, por favor, sí, porque es muy pronto hacerlo este viernes. Mm, Ya, Inge, gracias. ¿Alguna otra duda? Dije yo podría hablar con usted un rato al final. Ya. Pues si no, nos vemos el día viernes con el resto. Hasta luego, Inge. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Inge, hasta luego. Inge, yo era con Ujú. respecto a lo de los grupos. Lo que Sí. pasa es que como Mabel recién ingresó, entonces no sé si puede ir ella en nuestro grupo, pero ya estamos Y 4 personas. Ajá. déjame ver porque creo que 28 justos. Es que no se puso todavía los grupos de ustedes en el aula virtual. Tendría que chequearle los grupos cómo están armados, porque si son 28, no puedo tener un grupo de 5 y un grupo de 3. ¿Sí me cachas? Sí, o sea, le podría mandar la lista que ya tiene hecha, que ya hizo un compañero, o sea, de la conformación de todos los grupos. Ya me lo mandó su compañero, pero no. Yo pensé Ah, que ya ya le estaba mandó otra subido. vez. No, pues sí, déjame ver. ¿Quién es el representante suyo? ¿Mandé? ¿Quién es el representante de su curso? Esteban Flores. Ya me mandó. Sí, sí podría ser. Ustedes tienen más gente. Están grupos de 4 y hay un grupo de 5. Entonces, tú estás con Escobar, Andrea de la Cruz, Estefanía Aguirre. Ujú. Sí. Bueno, sí, no habría problema entonces, pero mándame actualizado los grupos. Ya le comento a Esteban que le reenvíe otra vez. Ya, chévere, entonces. Ya, listo. Hasta luego.